¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Campo. Trataremos hoy es sobre los factores del bienestar e involucramiento. Bien, empecemos. Hacia una práctica centrada en el niño o niña. En los últimos años se ha recorrido una evolución marcada en lo que es una práctica verticalmente dirigida por el profesor, la profesora y orientada a contenidos y objetivos, hacia otra que está centrada en lo que es el niño o la niña. Esto cada vez se hace más presente la duda de que las cátedras magistrales son la única forma de impartir clases en grupos grandes. Esto no quiere decir que dicho tipo de clases ya no existan o no deban existir, sino que cada vez más personas involucradas en la educación, como son los profesores, los rectores, padres de familia, políticos educativos, supervisores, la cuestionan. Bien, en la actualidad, en cambio, se puede decir que se enfoca más en las necesidades individuales de cada uno de los niños o las niñas, principalmente en las realizaciones interpersonales y en la vivencia del ambiente de grupo como globalidad. Ya, todas estas orientaciones no es compatible con dirigir el aula de una manera frontal, sino se basa en la siguiente idea, en lo que es la educación experiencial, que está objeta a la práctica centrada en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que se procura que cada niño o cada niña se desarrolle al máximo, al considerar que los niños, o de otra manera, y al organizar la práctica de aula de otro modo. Ya, la diversidad, la escuela básica no existe. En, en la evolución de lo que tiene que ver con, con los niños, se centra en una visión en contenidos a otra enfocada en los niños. Se manifiestan grandes diferencias entre escuelas y entre clases, a consecuencia de las características individuales del profesor, la personalidad, opiniones, criterios y destrezas, de la propuesta pedagógica, de lo que tiene que ver con la escuela o el apoyo recibido para implementar nuevas propuestas pedagógicas. Por un lado, estas particularidades toman una compleja tarea por parte del profesor, y por otro lado, este tipo de diversidad ofrece ricas referencias para realizar actividades interesantes. ¿Qué podemos decir con esto? Que el desafío de la educación del futuro es aprovechar de manera positiva la heterogeneidad de los niños o las niñas a través de este tipo de cosas. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que son los factores. Tenemos 5 factores, como es el factor 1, el clima y las relaciones; factor 2, la adaptación a las posibilidades del niño; factor 3, la cercanía a la realidad; el factor 4, la actividad; el factor 5, la iniciativa de los niños. Bien, en este caso hablaremos del factor 1, lo que es el clima y las relaciones en el aula. ¿De qué se trata esto? Cuando se busca elementos determinantes para el involucramiento en el aula, muchas veces pensamos en cambiar métodos, contenidos o materiales, pero olvidamos fácilmente que los esfuerzos en este sentido solamente pueden tener éxito si se garantiza la siguiente condición, como es construir un buen ambiente y buenas relaciones en el aula y en la escuela. Ya, al tener este ambiente, podemos generar que sea de una forma positiva y que los niños se sientan parte del grupo y pertenezcan a un equipo de trabajo en el cual también forma parte los docentes. Esto va a llegar
a formar un grupo sólido y a la satisfacción del mismo. Valorar el bienestar. Bien, en la escuela normalmente se evalúa muchísimo, no obstante existe una pregunta que no recibe prioridad en la evaluación, como por ejemplo cómo se encuentran los niños. Es una pregunta que merece un lugar en el procedimiento para obtener lo que es cada evaluación. Ya, también es importante entrevistar a los niños. ¿Para qué? Para que participen en la concepción de lo que es su formación. Es muy importante porque aquí se puede ver en base a su criterio sobre la calidad de educación en de la que están recibiendo. Ya, y por último, las relaciones. ¿Qué podemos decir sobre este tipo de relaciones que pueden existir en el aula? Se puede decir que el buen ambiente en el aula depende en gran parte de las relaciones que se establecen entre los miembros del grupo. No hay que subestimar la influencia que tienen las relaciones en nuestro comportamiento y las vivencias. Podemos distinguir diversas áreas de relaciones entre niños, con los profesores, con el mundo del aula y lo que es de la escuela en general. Hay factores externos que influyen como son en dónde viven los niños, en la vida escolar y entre otros. Gracias.